Bueno, acá tenemos nosotros un circuito donde podemos aplicarle la ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a tener en cuenta que para la ley de voltaje de Kirchhoff vamos a relacionar lo siguiente. Vamos a relacionar que el voltaje, para esta ocasión, ¿vale? El voltaje va a ser siempre igual a la resistencia por la corriente, por el valor de la corriente. Entonces, si nosotros en este circuito dibujamos una corriente que viaja en este sentido, bueno, estas son mallas, pues son circuitos cerrados que está dentro de un circuito completo. Vamos a observar que dentro de esas tres mallas podemos aplicar la ley LBK. ¿Listo? La sumatoria de los voltajes va a ser igual a cero. Entonces, esta va a ser nuestra malla 1, esta va a ser nuestra malla 2 y esta va a ser nuestra malla 3. Entonces, vamos a ver, según el sentido de la corriente, siempre por donde entremos va a ser positivo y por donde salgamos va a ser negativo. Es decir, aquí va a haber un más, un menos. Por ejemplo, en las fuentes de voltaje, pues ya la fuente de voltaje me va a dar enseguida la polaridad porque donde es corto es positivo, es negativo y donde es largo es positivo. Entonces, por ejemplo, para este caso aquí va a ser más y acá va a ser menos. Y lo mismo para esta resistencia de 80, aquí va a ser más y acá va a ser menos. Para la segunda corriente, la segunda malla, aquí obviamente va a ser positivo negativo, aquí va a ser negativo positivo, acá va a ser positivo negativo y acá va a ser positivo negativo. ¿Listo? Y lo mismo para la otra, aquí va a ser positivo negativo, positivo negativo, positivo negativo y acá va a ser positivo negativo. Observen que en las resistencias donde se presentan positivo negativo y del otro lado a lo contrario, es porque en esas resistencias van a circular dos corrientes. Es decir, una corriente va a ir bajando, pero la otra va a ir subiendo. Eso lo vamos a tener en cuenta para el momento en el que establezcamos las leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿vale? Entonces, vamos a deshacer esta parte. Vamos a relacionar las ecuaciones que tenemos en nuestra malla 1. Nuestra malla 1 es esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Sumamos las resistencias. Es decir, sumemos la resistencia de 80 más la de 150. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es, vamos a colocar aquí malla 1. ¿Listo? Entonces sería la suma entre 80 más 150. ¿Listo? Ambas van con la corriente I1. Pero en la resistencia de 80, mira que cuando esta cuestión es positiva, cuando entra por el positivo, entra por el negativo de la I2. Entonces en este caso tendríamos que poner menos 80 I2, listo. Y miren que para el caso de la fuente de voltaje entra por el positivo. Entonces debemos sumarle más 40 voltios y eso va a ser igual a 0. Nosotros aquí lo que tenemos va a ser un sistema de ecuación. En este caso, por el momento, sumemos estos dos señores. ¿Listo? Entonces, 80 más 150 me va a dar 230. 231 menos 82. Y esto va a ser igual a menos 40. ¿Listo? Como estos términos que están acá en común tienen el 10, entonces yo puedo dividir toda esa cuestión entre 10. ¿Vale? Entonces, si yo divido todo eso entre 10, me va a dar entonces 23 y 1 menos 80, perdón, menos 8 y 2, ¿vale? Entonces, menos 8 y 2, eso va a ser igual a menos 4. Y con esto ya tenemos nuestra primera relación o nuestra primera ecuación para el circuito, para el siguiente circuito, ¿listo? Entonces ahora lo que hacemos es hacer ese mismo procedimiento, pero no con la malla 1, sino más bien con la malla 2, ¿vale? Entonces voy a deshacer un poquito, listo. Vamos a escoger esta parte y establezcamos por acá la malla 2, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la malla 2? Tenemos la corriente I2.
¿Listo? Entonces, ¿qué resistencias pasan a través de la corriente I2? Tenemos la de 50 y tenemos la de 80. ¿Listo? Entonces nosotros lo que hacemos es sumamos 50 más 80. ¿Listo? Obviamente eso va con I2. Perfecto. Vamos a cambiar este 2. Vamos a hacerlo mejor. Listo. Pero vamos a observar que, por ejemplo, cuando entra por el positivo de I2, entra por el negativo de I1. Entonces sería menos 80 I1. ¿Listo? Y miren que cuando entra por el positivo de la I2, de la de 50 ohmios, entra por el negativo de la I3. Entonces ahí tendríamos que colocar entonces menos 50 I3. ¿Listo? Y ahora, bueno, me hacen falta los voltajes. Yo voy a observar que en esta malla 2 vamos a observar en las polaridades por donde entra en las fuentes de voltaje. Miren que acá entran por el negativo de la fuente porque este es el sentido. ¿Listo? Entra por el negativo y cuando ella viene acá también entra por el negativo de la otra. Entonces va a ser menos 40 menos 280 y eso va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, este 40 y 280, miren que menos 40 menos 280 me daría menos 320, pero si yo lo paso al lado derecho del igual me va a dar más 320. Entonces me va a quedar menos 80 y 1, ¿vale? Más 130 y 2, ¿listo? Menos 53 y eso va a ser igual a 320 positivo porque aquí me da negativo, si lo paso para allá me quedaría positivo. ¿Listo? Ok, esto nuevamente lo puedo dividir entre 10. Ok, porque pues, puedo reducir esas expresiones, entonces me va a quedar menos 8 y 1 más el número S patial y 2 menos 5 y 3, perfecto. Eso va a ser igual a 32. ¿Listo? Y aquí vamos a tener nuestra ecuación número 2. ¿Ok? Ahora con la tercera, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Hacemos esta cuestión acá. Entonces vamos a poner aquí malla 3, vamos a reducir otro poquito. Vamos a poner acá malla 3. Entonces tenemos, en la malla 3 tenemos 70 y 50 ohmios que van con la corriente, ¿qué? Con la corriente 3. Entonces colocamos acá 70 más 50 y 3. Pero observen que cuando entra con la de 50 ohmios con I3, entra por el negativo de la I2, ¿cierto? Porque es la que está del otro lado. Entonces aquí lo que hago es menos 52, ¿listo? Y eso va a ser igual, entonces miren acá, bueno, no igual, no coloquemos ese igual. Entonces miren que para la corriente I3, o sea, para la malla 3, entra por el positivo de la de 80 y entra por el positivo de la de 280. Entonces sería más, ¿qué? Más 80 más 280. ¿Listo? A ver, más 80 más 280 y efectivamente esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí nos va a quedar menos 52 más 70 más 50 va a dar 123 y eso va a ser igual a 80 más 280 va a ser igual a 360 si mal no estoy, y si como me da positivo lo paso al otro lado negativo, entonces me daría menos 360. ¿Listo? Menos 360 y yo esto también lo puedo dividir entre 10. ¿Listo? Entonces me va a quedar al final menos 5 y 2 más 12 y 3. Eso va a ser igual a menos 36. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra tercera ecuación. Ya cuando nosotros tengamos estas tres ecuaciones con las tres incógnitas, lo que vamos a hacer entonces es, obviamente, es llevar a, bueno,
a relacionar esas tres variables podemos usar sustitución, igualación, reducción, podemos usar Kramer, Gauss-Jordan, la de su preferencia. ¿Listo? Entonces, pues yo aquí, miren que por ejemplo en la malla I1 obtuve que I1 e I2, pero en la malla 3 obtuve I2 e I3. Ambas tienen en común la I2. O sea que si yo encuentro I1 en términos de I2 e I3 en términos de I2 y lo reemplazo en 2, puedo encontrar I2 y automáticamente encontraría I1 e I3. ¿Listo? Entonces yo aquí puedo colocar lo siguiente. Puedo colocar D1, ¿listo? Y pues voy a hacer algunos despejes acá, así que pues es muy importante que ya sepamos despejar. Entonces, este señor I2 que está negativo lo voy a pasar al otro lado positivo, ¿listo? Entonces me va a quedar que 23I1 va a ser igual a 8I2 menos 4. Y miren que entonces que el 23 multiplica, va a pasar a dividir. ¿Listo? Entonces me va a quedar lo siguiente, que I1 es igual a 8I2 menos 4 y a ambos los voy a dividir entre 23. ¿Listo? Perdón. Ahí está el 23 y esa va a ser mi ecuación número 4. Vamos a marcar ecuación número 4. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo pero con la ecuación número 3. Entonces, de la ecuación número 3 me quedo con este señor. Listo, aquí debe haber un igual. Esto lo mando para allá, está negativo pasa a positivo. Listo. Entonces me quedaría que 12 y 3 va a ser igual a 5 y 2. 5 y 2 menos 36. Y el 12 que multiplica lo mando a dividir. Entonces I3 va a ser igual a 5 y 2 sobre 12 menos 36 sobre 12, que en este caso 36 sobre 12 va a ser 3. Entonces en lugar de colocar menos 36 entre 12, ponemos enseguida el menos 3. ¿Listo? Vale, entonces aquí tenemos nuestra ecuación número 5. ¿Listo? Vamos acá, ecuación número 5. Vamos a encerrar estas dos ecuaciones. Y ahora lo que sigue es simplemente reemplazar 4 y 5 en la ecuación 2. Listo. Entonces vamos a reemplazarlo por aquí a la derecha. Entonces vamos a ponerlo aquí en azul. Reemplazo 4 y 5 en la ecuación número 2. ¿Listo? Entonces, para esta ocasión vamos a referenciar la ecuación número 2. La ecuación número 2 dice menos 8 y 1, pero I1 vale 8 y 2 sobre 23 menos 4 sobre 23. ¿Listo? Ahora viene más 13 y 2, ¿ok? Menos 5 y 3, pero I3 vale 5 y 2 sobre 12 menos 3, ¿vale? Cerramos esto y en la ecuación número 2 dice que es igual a 32, o sea que aquí yo coloco igual a 32, ¿vale? Entonces, mira que ya aquí queda una ecuación con una sola incógnita porque ya solamente queda con I2, I2 e I2, ya no hay más incógnita. Encuentro I2 y automáticamente la reemplazo en 4 y 5 para poder encontrar en su defecto la I1 y la I3. ¿Listo? Entonces aquí me va a dar menos 64 I2 sobre 23 más 32 sobre 23 más patial I2 menos 25 y 2 sobre 12 más 15 igual a 32. ¿Listo? Voy a esperar a que el cursor se mueva. Listo. Ya cuando tengamos esta parte, pues lo único que tendríamos que hacer es operar I2 con I2. ¿Listo? A ver, aquí sería I2 también. Todos esos son I2.
Listo. Y ahora, entonces, vamos a sumar menos 64 sobre 23, más patillal, más esto. Eso les va a dar una suma de 8, a ver, vamos a hacerlo aquí rapidito. Ahora, sí, les va a dar 8,134. 8,134 y 2, y eso va a ser igual a lo siguiente. Del otro lado, miren que este 15 está positivo y esta fracción está positiva también. O sea que como están positivas, pasan al otro lado que negativa. O sea que al otro lado ustedes van a hacer 32 menos 15 menos 32 23. ¿Ya? Y esa operación les debería dar, si mal no estoy, 32 menos 15 menos 32 sobre 23, 15,6. Entonces esto es igual a 15,61. Ahí como para variar. Entonces mi I2 va a ser igual a lo siguiente. Este 8,134 está multiplicando al I2. Va a pasar a dividir al 15,61. ¿Ya? Entonces yo ahí lo que tendría que hacer es una pequeña división y pues automáticamente encontraría yo el valor de I2 que debería dar 1,92 amperios. Y esa va a ser mi corriente I2. ¿Vale? Una vez encontrado la corriente I2, que son 1,92, yo lo que haría aquí entonces sería 8 por 1,92 sobre 23, lo que me dé el resto 4 sobre 23 en la fracción, y eso me va a dar un total en I1 de 0,494 amperios. Y eso es equivalente a tener 494 miliamperios. ¿Listo? Haciendo la conversión a mili, pues obviamente va a dar 494. ¿Listo? Y la I3, para la I3 va a ser lo siguiente. Lo mismo, 5 por 1,92 entre 12 menos 3, y eso les va a dar un total de menos 2,2 amperios. ¿Listo? Aquí va la coma. Menos 2,2 amperios. Listo, entonces ya conociendo la I1, la I2 y la I3, ¿listo? Entonces lo que hacemos es encontrar los valores en las en la corriente en cada resistor. ¿Qué más? Y la diferencia potencial en la resistencia de 80 ohmios. ¿Listo? Entonces, vamos a observar aquí en la gráfica. Miren que para la gráfica, bueno, para el circuito que tenemos acá montado, la corriente que pasa por la resistencia de 150, miren que es exactamente la misma I1. ¿Listo? Entonces ya ustedes saben que, un segundito acá, un segundito, un segundo.
Listo. Ok, listo, ya. Sino que se presenta un problema ahí. Listo, entonces.